Bueno, buenas tardes. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Seguimos en la Facultad de Filología. Tenemos actos culturales prácticamente todas las semanas, siempre de acceso libre. Hoy tenemos entre nosotros a un gran poeta sevillano, una de las grandes voces de las últimas décadas, y además esta es su casa, porque Juan Lamillar estudió en estas aulas Filología Hispánica. Y bueno, de alguna forma yo realmente me hacía especial ilusión que viniera para acá y que volviera. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias. Desde el principio aceptó mi propuesta de forma muy generosa. Hacía tiempo que se lo comenté, por fin hemos conseguido tenerlo. Y también he conseguido que lo presente un viejo amigo mío también de la facultad, recientemente jubilado. He conseguido que vuelva a la facultad después de 22 días. Michael Gronow, muchos de los que estéis aquí lo conocéis. Ha sido profesor en esta facultad durante casi 40 años. Un gran experto en... No pongas esa cara, Mike, es cierto. Gran experto en poesía, tanto poesía en lengua inglesa, española. Realmente Mike, como siempre yo he dicho y lo repetiré, Mike es una enciclopedia andante, sobre todo en lo que se refiere a poesía. Así que, ¿qué mejor que para presentar a Juan Lamillar que Michael Gronow? Así que yo ya termino aquí. El acto se grabará dentro de un par de semanas, se subirá a la red por si alguien lo quiere volver a ver o lo quiere compartir. Así que gracias a todo el mundo por estar aquí. Gracias, Juan, y gracias, Mike. Pues nada, que encantado de estar contigo otra vez, Juan. ¿Está encendido esto? ¿Sí, no? ¿Sí? Vale, estupendo. Con el permiso de todo el mundo, voy a dar lectura a las hojas que he traído para así mantener en buen estado la lengua castellana. La poesía con P mayúscula está de suerte al poder contar con el enriquecimiento que Juan Lamillar, Sevilla, 1957, lleva aportando a ella como mínimo desde 1983, a través de un número constante de obras. En este sentido, la referencia clave se encuentra en los subtítulos de los poemarios suyos. Por ejemplo, 1991 a 1996, 1995 a 1997, 2005 a 2008, 2008 a 2011, etc. Además de una presencia destacada en antologías. Aquí esta tarde hago mención de algunos de los títulos solamente. Música Oscura, 1989, Premio Luis Cernuda. Los Días Más Largos, 1993, Premio Vicente Núñez. Entretiempo, 2009, La Nieve Roja, 2008-2011, que se publicó en el 21, y un título que está a punto de salir, ¿no? Sí, Ley de Fugas. Ley de Fugas, que está literalmente a punto de publicarse. Y aludo a las propias palabras del poeta, las cuales se plasman en el prólogo a la antología de sus composiciones que se publicó en 1997 bajo el título El Paisaje Infinito, 1982-1997. Y dice: en 1982 apareció mi primer libro de poemas. Después de 15 años, en estos días doy por terminado el 7º. Y desde entonces, anda que no ha llovido, señor Lamillar. En 1997 dijo lo siguiente de igual modo acerca del fenómeno de las antologías. Al tener que rastrear y elegir, uno ve libros pasados como espejos que aún conservan en su azogue la imagen detenida del que fuimos en el momento de su escritura. Temas, formas, imágenes, palabras. Ahí consta un símbolo al cual acude a veces el mercúrico Juan Lamillar, el espejo. Y en este mismo sentido, el azogue, ya que sus composiciones constituyen actos de malabarismo verbal sutiles. Lo anecdótico se transforma en lo teórico y a la vez en lo filosófico y sucesivamente en lo metapoético, sin embargo, nunca de modo bravo, sino de modo fascinante. Además, esa misma tradición creativa
tan alejada de la España canallesca de que nos hablaba Valle-Inclán en 1924 y que perjudicó a más de uno de los poetas que han marcado al propio Lamillard en su evolución artística y de cuya presencia deja constancia como compilador y editor en su aleccionadora antología en Castalia Ediciones, Un siglo y una década de la poesía española, 1900-2010. Un título que da fe de una colaboración singular e iluminadora entre autor de antología e ilustrador, en concreto el artista belga Unai Zoko. Los poetas, las voces incluidas en esta antología son muy variadas. Juan Ramón Jiménez, Blas de Otero, Vicente Alexandre, los hermanos Machado, José Hierro, etc. Dicho así, en un número elevado de composiciones del propio Lamillard se destaca la fascinación que ejerce en la sensibilidad del poeta el tema de la éfrasis. Por ejemplo, pensando en el ilustrador belga, la fascinación que ejerce en la sensibilidad del poeta el tema de la éfrasis. Por ejemplo, es decir, la interacción entre la poesía y el arte pictórico y entre la poesía y la fotografía. Además, en términos generales, esa misma fascinación con la creatividad en sí se transforma en algo que deja constancia de una experiencia real en su obra, un fenómeno que se caracteriza por la presencia implícita de una gran dosis de humildad. Así gana el respeto y, por tanto, la admiración del lector, he descubierto. Sin olvidar que el propio Juan Lamillard, con esa humildad entrañable que se detecta en toda su obra, sea creativa o crítica, ha escrito esbozos y artículos sobre muchos poetas, María Victoria Atencia, Pablo García Baena, entre muchos otros. Se destaca él mismo, de igual modo, como artista docente. Y, seguro que sí, él hace sentir a sus alumnos muy orgullosos de tenerle como maestro del lenguaje. Al igual que la poesía, con P mayúscula, intuye que se halla siempre en manos expertas. Suena así antojoso referirse al poemario J.L. favorito de uno, puesto que su obra constituye un continuum que fluye y que desafía al lector en todo momento. Dicho así, el maestro docente, siempre desafía a su alumnado. Sin embargo, mi favorito es El fin de la magia, 1997-1999, publicado en 2006 dentro de la colección Calle del Aire, de la tan docta y pulcra editorial Renacimiento. En la composición titulada Locos Amoinos, accedemos al anverso del reverso y viceversa de esa archiconocida, supuestamente, realidad, intuyendo su presencia. Y es cerrado el jardín y tarda el día, y alguien lejano canta y ya es silencio, y la muerte acompasa sus pasos sigilosos en el sucio, olvidado callejón de las sombras. Y en el misterio Morandi, dentro del mismo poemario, accedemos a la presencia, es más, la esencia de la propia creatividad. Por eso nos sentimos privilegiados al terminar de leer el poema. Esa creatividad, la cual en el caso de los bodegones con jarrones y vasijas del pintor italiano Giorgio Morandi, representa cómo quedan entrecruzados por la escultura mediante lo lingüístico. En este caso, la creatividad se pone de manifiesto mediante la sensación real, subrayemos lo de real, experimentada por los lectores de haber conocido de cerca en qué consiste realmente, en este caso, lo plástico. Y abuso del término metapoético para justificar
haber destacado a este poemario El fin de la magia. Lo concibo como un texto bisagra, charnela, actúa como pivote dentro del desarrollo de la obra de Juan Lamillar en su conjunto. Se caracteriza por ser enigmático en este sentido. Por contraste, antes y después, dentro de la evolución de la obra, sabía que no hubiera debido incluir esta palabra, lamillariana. Se destacan el sentido común y el acceso a la filosofía de la experiencia en poemarios como, por ejemplo, Extraño Geografía, 2005-2008, publicado en 2017. Composiciones cargadas de sagacidad que nos recuerden, por ejemplo, que la vida se vive y se consume precisamente al vivirse, tiempo único. Y hay tantas cosas que le escapan a la conciencia, ¿verdad? Está nada sin fin. La vida creativa se vive mientras que son ciertos momentos, como los que resalta un Jorge Guillén, que se viven realmente. Eso es lo que se destaca en Certezas de Luz. Asimismo, como crítico profesional y sagaz, Juan Lamillar siempre demuestra su profunda sintonía con la obra o con la figura a la cual está dedicando su atención en un momento determinado, como es el caso de su prólogo a la visión sociocrítica y biográfica que Francisco Martínez Cuadrado, en el texto titulado La Edad de Oro 2020, escribe sobre los escritores de renombre del siglo de oro. Mediante el empleo cándido y natural y a la vez sutil de la técnica del discurso libre, se pone de relieve la perfecta sintonía entre prologuista y autor. Y en lo que sigue, el poeta Juan Lamillar está haciendo referencia a sí mismo quizás. Dice, sin embargo, ante retratos, libros y documentos, muchas veces nos preguntamos por lo que queda en las sombras de la pintura, en las páginas en blanco del impreso, en las letras desvaídas del manuscrito. ¿Cómo era la vida cotidiana de estos escritores? ¿De dónde procedían sus ingresos económicos? ¿Cuáles eran sus relaciones de amistad y de odio? ¿Qué pasos tenían que seguir para publicar una obra? En dicha clase de discurso a la vez se detectan una vez más las voces de docente y de modo soslayado la de alumno agradecido. Y en otros momentos abarca toques doctos y de maestría, una pericia compartida entre prologuista y autor. El humanismo considera la gramática como instrumento para acceder a la lectura de los escritores de la antigüedad, que trae consigo un redescubrimiento de la cultura clásica en el que se fundamenta el Renacimiento. Curiosamente, el resurgimiento de las lenguas clásicas viene acompañado de una defensa de las lenguas vulgares. La misma atención prestada con gusto intelectual a todas las teselas biográficas y culturales exploradas por Martínez Cuadrado en cuanto a los Góngora, los Quevedo, los Herrera y los Lope, con relación a la figura de Felipe II, tan alabadas mediante aprecio investigador por Juan Lamillar, ya el lector de este había podido disfrutar anteriormente, en 2004, en la biografía crítica que publicó sobre Joaquín Romero Murube. Todas las teselas que quedan conjuntadas en cuanto a la relación Romero-Murube-Sevilla. Si el biógrafo Lamillar destierra de modo definitivo y no sin cierta ironía cualquier intento de tildar al conservador de los reales alcázares de Sevilla de localista, lo que es posible y justo subrayar es que el arte poético del propio poeta Juan Lamillar constituye precisamente un compromiso con la búsqueda técnica y lírica óptima
para poder profundizar en nuestra visión, y suya propia, por supuesto, de dicho fenómeno cultural universal, la poesía. Lo pone de manifiesta su obra en verso tan constante, tan presente, que hemos destacado sin duda, además de la obra crítica a la cual acabamos de aludir. Una obra muy prolífica en órganos literarios, periodísticos y mediáticos a lo largo de las décadas. Esbozos y artículos sobre, entre otras figuras, Felipe Benítez Reyes, Pablo García Baena, María Victoria Atencia, Luis Cernuda, sin olvidar la figura enigmática de Rafael Lasso de la Vega, que no falte, beckeriano y vanguardista de la primera mitad del siglo XX. En cuanto a este último, uno intuye lo que ya se ha comentado aquí acerca de los espejos y el fenómeno del azogue que no deja de fascinar y desafiar en la obra de Juan Lamillar. Por eso tenemos el privilegio esta tarde, gracias a la labor organizacional del muy culto y ecuménico Juan Ignacio Guijarro, de poder disfrutar de un recital a manos del propio poeta. Damas y caballeros, Juan Lamillar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Filología, en la persona de Rocío Rojas Marcos y en la de Nacho Guijarro, su invitación a volver a estos pasillos poco laberínticos. Y a Michael, bueno, decirle que ha sido una presentación espléndida, muy trabajada. No es solo los datos de la Wikipedia, sino que hay una lectura y una reflexión que le agradezco mucho. Voy a empezar leyendo algunos poemas del último libro publicado, La nieve roja, que va del 2008 al 2011 y por muy pocos días, yo creo que los recibiré el lunes, no he podido traer el segundo. El próximo, que he dicho el segundo porque en realidad es la segunda parte de La nieve roja, porque son poemas de los mismos años, pero con temática diferente. Leeré algunos poemas de ese libro y luego poemas inéditos que, como les decía antes a Nacho y a Michael, desde el 2012 tengo muchos poemas que todavía no he organizado en libros, pero que bueno, se han publicado a lo mejor en alguna plaqueta o en alguna revista. A mí me gusta mucho la anécdota de cuando Paul Degas le dijo a Mallarmé: tengo unas ideas para un soneto, y le dijo Mallarmé: la poesía no se hace con ideas, sino con palabras. Evidentemente se hace con palabras, pero detrás de esas palabras, y yo creo que lo importante en poesía, está la mirada del poeta, cómo mira el mundo en el poeta. Por eso el primer poema del libro se llama La mirada. Mirar el mundo como el ciego que de pronto recuperarse el ver, destellos de la luz, de los colores, la inocencia manchada de las cosas, saber ponerles nombre, esa es la claridad, nombrar cielo a lo azul y detenerse junto a la gris corriente de los ríos, perderse entre el verdor pujante de los árboles, que llegue la belleza como un deslumbramiento, vencer la oscuridad con las palabras. Copa antigua. Sigue mostrando el presente con la misma luz de entonces,
cuando su perfección alegró al alfarero, copa de arcilla roja, sin agua, sin la antigua felicidad del vino, vacía frente a mis ojos, pero llena de siglos en su color intacto, los bebo sorbo a sorbo y me mancho los labios de ceniza. Candelas en la noche. Quema el amor candelas en la noche sagrada de los atrios. Una hoguera de pronto desprovista inaugura el verano. Habrá mañana crónicas y luces en este improvisado anfiteatro, y la llama primera es un lamento bajo el fulgor distante de los astros. Quemó el amor rastrojos en el nombre escondido de los campos, sus pavesas no hieren encendidas en el olvido oscuro de los patios. Más tarde las cenizas serán todo lo que el tiempo nos deje entre las manos. Muchas veces la poesía nace, de la mirada hacia lo cotidiano. Muchas veces una noticia que se lee en el periódico, como este poema, Dos esqueletos. Más nueva que ninguna, la noticia que viene en el periódico con la foto apacible de estos dos esqueletos. Los miro cómo abrazan mutuamente sus huesos rojizos del color de la tierra donde han sido encontrados. Contemplo cómo ríen abierta tiernamente con la certeza equívoca de una eternidad que los rechaza, sus huellas sobre el polvo callado de los siglos, y cómo el amor sigue, fósil y flor, ahondando sus calaveras dóciles, y cómo aún el rastro de la muerte permanece en las manos que se buscan, que han quedado dormidas en ese acercamiento deleitoso. Se miran todavía cuencas de 6000 años, huecos de la mirada sostenida por el amor que vence, materia mineral que ya es memoria, que ni siquiera se ha deshecho cuando la luz de Cádiz ha llenado de mar ese tiempo de tumbas que sostuvo el amor con su agonía. Luego, en el libro anterior, que tuvo poca difusión porque lo publicó la Universidad de Zaragoza, puse una sección intermedia de sonetos. Y en este hay también una sección intermedia de sonetos amorosos. Y el primero tiene una cita de Octavio Paz que dice: el sexo es la raíz, el erotismo es el tallo y el amor es la flor. Yo voy a las raíces de las cosas, el tallo quede para la sorpresa y que brinque la flor estrella ilesa en las audaces horas revoltosas. Las raíces son hondas y gustosas, el tallo es un manjar de sobremesa, convicta está la flor y está confesa de entregas que son breves como rosas. Sexo, erotismo, amor, qué buen conjunto para llevarlo puesto a todas horas, para usar uno u otro a nuestro antojo. Tallo, flor y raíz, siembro y recojo, campesino que atiende a un solo asunto. Te poseo, me erotizas, me enamoras. Fulgor del presente. Otro soneto. Más amo ahora tu cuerpo ya maduro, con el tiempo en la piel y en los sentidos, y se funden mis besos, tus gemidos, sobre un territorio ya seguro. Su extensión no la cerca ningún muro, ninguna puerta abre sus olvidos,
y como descuidados y esparcidos, nuestros cuerpos ya viven su futuro. En este instante mismo que se escapa, está el mañana lento y abreviado que conjuran mis labios y tu boca. Es el presente, pero se agazapa este fulgor en él inesperado y la muerte atraviesa y no nos toca. Los lugares del agua. Un pozo, una mirada, el rumor de una acequia, la machadiana fuente, un regato en el bosque, la rueda de fortuna de la noria, el lago, el mar, el río, la minuciosa majestad de los océanos. Pero volvamos al cristal, al espejo, a la copa callada en el alféizar, volvamos a tus ojos, a la humedad precisa de tu boca, volvamos al amor en los estanques y olvida las corrientes subterráneas. Estos son los lugares del agua, yo soy el zahorí que la descubre. Cárcel de libertad. De nuevo aquí, en el cálido, sigue siendo verano en la memoria, desorden de los libros, en el silencio de la biblioteca. De luz y sombras están hechos, y luz y sombras acaban entregándome, cuando miro sus títulos, las fotos de cubierta, como si fueran barcos en una mar remota, cuando paso las páginas y leo qué historias, qué batallas de amor, qué relatos de muerte, qué poemas, cuántas preguntas filosóficas, qué prodigios fantásticos, cuánta mitología domesticada. Entregan voces, pero también enigmas. Habrá que descifrar esta mañana su incierta lejanía, lo cercano de la paz que contagian, la inquietud que despiertan con sus dudas. Hay un verso caído sobre el suelo, junto a los anaqueles del otoño, y el parlamento de un personaje oscuro crecido en su tragedia. De nuevo aquí os tengo, me tenéis, ¿quién de quién, prisionero? Cárcel de libertad, no existen llaves para abrir o cerrar el paraíso. Y estando en la Facultad de Filología, el último poema del libro que le da título, La nieve roja. Así nos llega, expuesto en la ardua perfección del manuscrito, escondido en los códices, solemne en los volúmenes y en las tipografías, cincelado en el mármol del triunfo que corona el arcángel, dibujado en palabras cuyo fulgor nos hiere, o púrpura nevada. Así lo vio Velázquez, adusto, altivo, ensimismado en sus soledades, domesticando mitos con metáforas, entregado al engaño de la corte, al humo de discípulos, al fuego de enemigos exaltados, o nieve roja. Así volvemos a lo puro y fiel de la palabra, al sonido de plata de sus sílabas y la imagen cubriendo los manteles de esta cena a la que fuimos invitados con un fondo de música y de fábula. Así nos salva el oro de sus versos, quede en silencio la sombra de su nombre. El libro próximo, como os he dicho, se llama Ley de Fuga y este es el poema que lo abre. Si logras apresar al que te tiene preso, ejerce sobre él estricta vigilancia, condúcelo por ásperos caminos, por sendas laberínticas, lo mismo que él te tuvo encadenado a la lenta sucesión
de los días, sé un audaz centinela, dispara por la espalda al tiempo que se escapa. Luego hay una sección que hay algunas imágenes, todas en un modo irónico de la filosofía de algunos filósofos. Platón certificado. Platón, que dialogaba a orillas del Iliso a la sombra de un plátano, ignora, pasajero en su caverna de la eternidad, que en un pueblo no muy lejos de Atenas venden hojas del árbol fertilísimo, el plátano platónico, con sellos oficiales del culto ayuntamiento, las hojas de sus libros, las hojas de aquel árbol filosófico que daba sombra a Fedro, siguen multiplicándose con un certificado de origen y eficacia. El filósofo de los claros diálogos expulsó a los poetas de su férrea república y dejó sin saberlo campo libre a una insaciable tribu de burócratas. Como en otros libros, siempre hay poemas de la música, la pintura, palabras de la música. Miedo a quedarme solo con la música porque me dice cosas que no quiero volver a recordar. ¿Me enseña acaso el roto espejo de la infancia, una angustia disfrazada de niebla, la soledad que dicta sus designios? El pianista ejecuta las notas, ajeno e impasible, lluvia lenta, un aguacero tenue que sostiene la incierta calidez de la amargura. Y no hay rastros de amor, y no hay consuelo, miedo a estar solo en esta permanencia gris del tiempo, en esta esquina de la luz. Necesito algún cómplice para escapar del miedo, para impedir que esta noche la muerte abra la puerta. Rothko es un pintor que me gusta mucho y hay en el libro varios poemas que más o menos tratan de su figura. Rothko. Detrás del rojo vivo de esta franja violenta de color está el impulso audaz de lo sagrado, y detrás del azul, y sostenido en la oscura fidelidad del verde, y en la hondísima cima de lo negro, y en la herida de fuego del naranja. Con fervor religioso apliqué los colores, urdimbre horizontal para entender la vida, el rito de la nada. Que el llanto de la gente ante estos lienzos sea también religión, la improbable respuesta ante el vacío. Ya saben ustedes que Stieglitz era un fotógrafo muy prestigioso y era el marido de la pintora Georgia O'Keeffe, que en el funeral ella arrancó el raso rosa con el que estaba forrado el ataúd. Funeral de Stieglitz. Arrancó el raso rosa, la muerte no puede rodearse del estruendo gastado de la cursilería, el forro horripilante para tener que conmorir durante muchas décadas, el rosa que rozase el cuerpo del fotógrafo. Manos de Georgia O'Keeffe cosiendo en la madera lienzos de lino blanco para que su pureza ungiera el cuerpo muerto, contagiara con su tejida luz a esos ojos que tanto desnudaron su cuerpo y que lo han hecho vivir en detenida juventud en el milagro quieto de las fotografías. Ya los que voy a leer son inéditos de distintas épocas, no están todavía ordenados, y el primero es también sobre un fotógrafo. La luz rotunda de estas nalgas
que capturó Brassai con la luz de su cámara en las perdidas noches parisinas, llega hasta mi mirada desde 1933, una estrella extinguida, pero que brilla aún en las constelaciones del deseo. Otro soneto dedicado a Ramón Gaya, que es un pintor que me gusta mucho, Copa con rosas. Una copa con agua en armonía con la rosa que esplende reposando sobre la mesa del pintor sin cuándo y sin por qué, sin duda ni porfía. Está sencillamente y se confía al matiz que la mano va agregando, al rosa de tan rosa desgastando la verdad de la flor y su alegría. Reinos de la mentira verdadera, de lo real que vive ensimismado, el lienzo es blanco y el dibujo leve. No hay prisa en la quietud, tampoco espera. Como el pintor lo tiene secuestrado, el tiempo fluye, pero no se mueve. Este es un soneto también un poco más irónico. Un poco de Cioran es mucho. Un poco de Cioran en la tumbona, en una tarde desasosegada, entre Dios, los suicidios y la nada, la hora feliz me la revoluciona. Tomemos el concepto de persona, la música de Bach, también sagrada, encendiendo una luz ensimismada, la angustia despreciándonos, burlona. Tomemos la raigambre tan rumana, la prolongada vida parisina, la trivial experiencia del nirvana, y acechemos constante la ruina de este cuerpo con fiebres y desgana que don Emilio al fin nos vaticina. Es el rumor de Mozart el que llega lejano porque viene de los bosques y suave me alcanza entre mis libros. Apenas oigo leves melodías, pero sé los nombres del milagro, voces de don Giovanni o aquel fragor nocturno de la reina, pero no es lo que suena un clarinete confirmando la armonía de la vida, las notas de un piano que establecen el orden triunfal de la mañana. Qué alto bosque la música, qué gamas de ocres y verdores escoltan a este niño de Salzburgo que ahora pisa por fin mi biblioteca. La ha encontrado demasiado exacta, algo oscura para su extraña risa. Me ha entrevisto en la sombra y ha hecho que la iluminen el cristal de una flauta, la gema virtuosa del violín, el latín exaltado de las misas. Ya llegan más seguras las notas de su música. En todo su esplendor oigo las voces. Su fuego está salvando la oscuridad del mundo. Dos poemas machadianos, ahora que está la exposición, que ya hemos comentado antes que es magnífica, se inauguró el lunes y va a estar hasta el 22 de diciembre, está muy bien montada y hay piezas únicas, manuscritos, objetos personales, muchas fotos, está en la fábrica de artillería. Sevilla, Soria, Collioure. Este fue un poema de encargo para los cuadernos de Roldán. Era la luz de su infancia la que recordaba en Soria. Pocos años, la memoria tuvo piedad de su errancia. Torpe aliño indumentario o cuidadoso descuido, ¿y para qué? Lo vivido en sueños de solitario. Aromas del limonero, del patio de aquel palacio. El tiempo pasa despacio, se lleva lo que más quiero. Leonor, ya soy extranjero en mis propias soledades. Para alzar eternidades, la palabra es el sendero.
Siempre recordé el azul que el cielo pinta en Sevilla. Le digo adiós en la orilla de esta playa de Collioure. Y el siguiente también está situado en Collioure. Cuando se decide sacar a Antonio Machado de la tumba donde estaba y hacer la tumba que ahora conocemos, Pablo Casals, que estaba exiliado en Prades, no quiso venir a España mientras estuviera Franco, pero estaba muy cerca de la frontera. Él se ofreció a pagar, a contribuir a los gastos de la tumba, pero no quiso estar en la inauguración, porque él decía que el protagonista era Antonio Machado y él no quería estar allí, digamos, quitándole protagonismo a Antonio. Lo que sí, días más tarde, él fue solo con el violonchelo y tocó allí delante de la tumba. Casals en Collioure. La voz del violonchelo se pasea entre la antigua calma de las tumbas. Solo en el cementerio de Collioure, Pablo Casals ofrece su homenaje de músico exiliado al poeta que sufre hace ya tiempo el doble exilio de la patria y la vida. Que se pierdan las notas en el aire más íntimo, que nadie más que el músico las oiga nacer mientras ya vuelan en su feliz melancolía, y en su tumba, a los 20 años de su muerte, que lleguen al poeta al mismo tiempo esta luz de Sevilla y el canto de los pájaros. Aplaza este poema. No escribas si el amor no te acompaña, si antes te has mirado en un espejo antiguo y las manchas del tiempo te han saltado a la cara. No escriba si las manos no tiemblan de deseo, de cuerpos o palabras, si el fulgor de los ojos no busca soledades que nunca se dijeron. Aplaza este poema, escribe en el envés radiante de la vida. Otro poema pictórico. Unos siglos más tarde. Llego unos siglos más tarde a esta escena, pero sus personajes aún levantan las copas, todavía son curiosas sus miradas y sus gestos naufragan en la melancolía. Todo está detenido en la quietud del arte. Quizá no me esperaban precisamente hoy, con mis prisas, mis súplicas, para que me concedan el poder de quedarme en el tiempo y no ser castigado por su látigo. Me he retrasado siglos y ¿qué importa? Me dejarán entrar, mis pies sobre este suelo ajedrezado, mis manos entreabriendo la luz de la ventana. Ya no quedan palabras, fueron dichas en los silencios que la pintura alienta, en la quietud que tan propicia sirve, propósitos ajenos a las sombras. Prometo no alterar la perspectiva, fundir estos modernos colores de mi ropa con los de vuestras tristes vestiduras, disimular los gestos impacientes, cerrar los ojos ante el revuelo de esta fiesta única, a cambio de que queden mis ansias y mis miedos salvados en la lúcida corriente que lleva al más allá de la pintura. Otro retrato antiguo. Se van desvaneciendo los colores de este antiguo retrato, pero en su palidez sobrevenida aún prevalece el fulgor de los ojos. Qué arduo naufragar en el silencio si también la mirada se despide o apacigua su grado de fiereza, de atención melancólica, de hastío. Se han borrado del mundo, son colores apátridas y solo rescatamos su certeza si alzamos la mirada
hacia esos ojos que fueron hace tiempo reflejo y certidumbre de una vida. Bueno, tanta noche sola. Sale del mismo mármol, pero no tiene alma. Con la misma destreza, unas manos esculpieron este Pedro apacible y a su durmiente amo en la yacente espera de un frágil paraíso. A sus pies, vigilante, protege a su Señor en esta larga noche, se entrega desvelado y duerme cuando el día con su luz glorifica los pliegues de la túnica, los metales del yelmo y de la espada. Cierra entonces los ojos y vuelve a sus carreras por los campos, a las lentas caricias del guerrero que quiso prolongarlas para siempre, que quiso protegerse de tanta noche sola, rozando con sus pies en esta tumba tanta fidelidad agazapada, frágil delicadeza duradera. Y bueno, de un Pedro esculpido a unos caballos vivos. Caballos en Sanlúcar. Acaban de correr sobre la arena, recortando su impulso sobre la línea azul del horizonte, sus siluetas venciendo las horas de la tarde. Acaban de cruzar junto a la orilla las puertas juveniles del verano y el más veloz jinete alza el trofeo ante la luz del mar y sus fulgores. Ahora, en las cuadras, el esfuerzo y sudor, brillo en el lomo, en la negra noche de la piel ya cansada, y lo limpia enseguida el ímpetu del agua, y llegan como un bálsamo las caricias expertas de los cuidadores. Acaban de alcanzar con su galope la plenitud del vértigo y ahora nos conmueven en la tibieza del recinto, su quietud, su reposo, el orgullo animal que solicita el bronce, su demorada pátina para permanecer con detenida audacia en la meta que el tiempo les impone. El testamento está dedicado al Minotario. Para hacer testamento hay que afeitarse. Uno no puede ir a tratar de la muerte y sus trámites con barba de 3 días. Y además, no olvidemos la seriedad de los notarios, heridos todavía por el verso festivo de Neruda. Para hacer testamento con cierto desenfado, prescindamos del ritual de la corbata, subamos varios grados el tono de color de la camisa y procedamos a redactar el documento como quien no quiere ni querrá la cosa en sí, el asunto que nos trae, el sinvivir que acabaremos firmando complacidos. Y que se note el vigor de la rúbrica, que no va con nosotros tan ardua ceremonia, estos folios tan serios y timbrados que más tarde, alcanzarán los ojos de nuestros herederos. El famoso cuadro de Courbet, El origen del mundo, que tiene una historia curiosa, porque parece ser que se pintó para un sultán, luego estuvo en el despacho, en la casa de Lacan, y ahora está en el Museo d'Orsay. Y parece ser que ya se sabe quién posó para ese cuadro. Conocemos ahora el nombre y circunstancias, bailarina incipiente, cortesana famosa, de aquella que ofreció a los ojos curiosos e insaciables su vistosa entrepierna, entreabierta a las súplicas candentes del deseo. Fue Constance Queinier. Su entregada pregunta no retórica
espera aún la respuesta detenida en la materia fiel de la pintura. Encendido fragmento de la vida, este interior sonoro y delicado, oculto tantas décadas, apetecida fruta que ahora triunfa en la atmósfera culta de un museo y soporta, sin poder devolverlas, los miles de miradas que ahondan cada día en los misterios silentes del origen, en el sexo y su callado enigma. Para estos ojos lúbricos e inquietos se abren desde la sombra de este pubis las ceremonias íntimas del mundo. ¿Quién? Goma Milán, la goma de... ¿Quién nos iba a decir que en el gesto inocente de borrar los descuidos cometidos a lápiz se ocultaban procesos tan científicos, partiendo de partículas de ese mismo grafito equivocado que quedan retenidas en la amable superficie de la goma por cargas supuestamente electrostásticas y concebidas mediante frotación? He aquí que borramos los pecados de lesa ortografía, de cuentas a deshora, de las torcidas líneas del dibujo. Frente a tantas pantallas encendidas, volvemos al pupitre, a los lentos copiados vespertinos, y en el papel ya roto de la infancia encontramos los restos de una antigua inocencia, el tiempo del perdón de todos los errores. Las naranjas. En los alcorques se pudren las naranjas, vencidas por el moho, naufragadas en las recientes lluvias, y su aroma es ya fango, destrozado azahar en la memoria, un oro inútil ante mi mirada, junto a mis pasos rápidos que huyen de tan triste ceremonia, del fulgor resignado a la ceniza. El vaso, de tan colmado ya, ni siquiera una gota colmaría este vaso de agua. Ya se está derramando en la memoria, mientras sigue en la mesa, manteniendo equilibrios imposibles entre capacidades, plenitudes y sombras luminosas de una fuga. Esta última gota ya cae sobre la mesa, puente de luz hacia la oscura superficie, llaga de agua sobre la caoba. El vaso sigue lleno, detenido en la espera de la ávida sed que lo vacíe. Y ya 2, 3 poemas más. Cualquier receta sirve. Lo absurdo de la vida puede hacerse presente mientras miras recetas. Ajo blanco con uvas, por ejemplo. Muy pocos ingredientes, la miga del pan blanco, el ajo y su áspera sonrisa, la amargura y crudeza de la almendra, la amistad contrariada de aceite y de vinagre, un puñado de sal. Y tanta sencillez se desparrama sobre la mesa blanca, expuesta en silenciosas luces de amanecer. El sol primero y lento toma nota de aquellos elementos necesarios para nublar la vida unos instantes, pizcas de desamor, mililitros de tiempo, perdido en lo que nunca nos importa, melancolía en envases al vacío, la sombra de la muerte en sus precisas dosis. Pero entra la mañana con su café y su música y nos invade con breve intensidad un dolor parecido a la alegría. Yo tenía un tío abuelo que trabajaba
en la compañía exportadora de Filipinas. Y yo recuerdo que yo iba, en fin, cuando era niño, y yo veía las cartas firmadas por Jaime Gil de Viedma, que era ejecutivo, cartas de felicitación, de Navidad y tal. Y claro, una vez yo compraba la estafeta literaria y claro, venía una vez Jaime Gil de Viedma, como era un apellido, pues tiene que ser el mismo. Y mi tío abuelo, que no era directo, era el marido de una tía abuela. Era un dandy y cantaba flamenco como aficionado, pero bueno, aparece en la enciclopedia del flamenco porque en Triana ya saben ustedes que está la Solea de Triana, dice que tiene, y entonces él era un cantador bueno que, en fin, se juntaba con... Y el mejor, por lo visto, era su hermano, y la familia tenía una taberna en la calle Castilla donde se reunían. Y él no se llama Antonio Ballestero, pero en la enciclopedia aparece como Antonio Ballestero. Yo ya lo traté, adolescente, él murió en el 74, ya mayor, y cuando murió su hermano en el 68, él dejó de cantar. No quiso cantar. Y ya viuda, mi tía abuela tenía un magnetofón pequeño y nada más que tenía una cinta en la que él cantaba un martinete. Nada más, no tenía otra cosa. Y ahora que van a sacar un libro sobre poemas sobre flamenco, escribí Memoria de Antonio Ballesteros. La oí muy pocas veces, algunas tardes del viejo magnetófono, pequeña caja gris de la memoria, y de sus lentas cintas arrastrando la atmósfera cansada de otro tiempo, surgía tu voz cantando un martinete con la liturgia exacta que traza el desamparo. Ya ha sonado el toque de silencio, ya nos mandan a callar. Solo esta grabación doméstica nos queda. Dejaste de cantar cuando murió tu hermano, aquel que cincelaba la soleá trianera en la taberna de los Ballesteros, pero en el fondo de ese callar impuesto seguía la zapa del veneno del cante y recordaba juergas que no tenían final y noches que alumbraban milagros de unas voces que venían de muy lejos, de países oscuros, de la fiesta y la pena. Y al toque de Diana Mare nos mandan a levantar. Años después, mi mano adolescente, reteniendo la tuya en la agonía, en esos días señaladitos de Santiago y Santa Ana, cuando el silencio se añadió al silencio y en el río cercano y navegable era la sigrilla una barca perdida, arrastrada hacia el mar de la memoria. Y acabo leyendo un poema dedicado a Pepe Morán, fotógrafo, amigo, que me hizo una sesión de fotos en casa y yo creo que nunca las he escuchado en público, ¿no? Sesión de fotos a Pepe Morán. 40 veces yo, la misma tarde, y la luz va escapando sigilosa, el escenario dócil de los libros, los colores agrestes de sus lomos, ciñendo el azul de mi jersey. El amigo es el mago que detiene los instantes que quieren perdurar y quedan apresados en esta luz en fuga. Mira, gira, levanta la mirada, baja un poco esa mano, sigue con los ojos la mía, no tan serio, no muevas la cabeza. ¿Cuánto habrá de fingido en este rastro de verdad buscada que el rostro nos desvela? Como si estuvieras leyendo este periódico y llego y te saludo y levantas la vista y yo detengo ese vuelo de pájaro perdido, como si de verdad te interesara el libro que ahora sacas del estante, como si detrás de esos labios risueños
se encontrara escondida la alegría. Y ahora esta baraja de la muerte futura aparece encendida, alineada en la pantalla del ordenador, cada naipe estampa de un segundo atrapado en el ámbar del recuerdo. Y ahora han podido mis ojos mirar con el asombro acostumbrado mis 40 miradas de ayer tarde, ciegas ya y detenidas en la música que el tiempo va esparciendo entre las sombras. Y me quedo sin alma y a la espera de que una nueva luz me resucite. Muchas gracias. Bueno, como tenemos un poco de tiempo y el poeta ha accedido a ello, pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, en fin, es un lujo tener aquí a la voz autorizada de Juan Lamillar, gran poeta y, en fin, gran amante de la música, de la fotografía, de la pintura. Así que, ¿alguien quiere romper el hielo? Me consta que hay poetas aquí en el aula y no miro a nadie. ¿Alguien quiere romper el hielo? Bueno, pues entonces yo, como me pagan por ello, Juan, con tu permiso, voy a hacerte una pregunta. Bueno, has hablado de Gil de Viedma, que justamente lo mencionamos antes del acto y me ha parecido una gran coincidencia. Una pregunta, en fin, no muy complicada, pero bueno, ¿cuáles serían? Quería saber cuáles han sido tus grandes referentes literarios durante tu carrera, si ha habido algún cambio y cuáles y por qué serían, ¿no? Has tenido más de 40 años de carrera, cuéntanos un poquito cuáles son tus faros que te iluminan, ¿no? Bueno, aparte de la poesía clásica que sigo leyendo, no solo a las primeras figuras, a Góngora o Quevedo, sino también a Villamediana, a Bocángel. A mí el barroco poético español me gusta mucho. Y luego Bécquer, evidentemente, un poeta al que siempre se vuelve. Los Machado, los dos, tanto ¿no? Antonio como Manuel. Y luego el 27... Eres también muy cernudiano, ¿no? Sí. Del 27 el que menos me gusta es Guillén, que es demasiado frío, demasiado artificioso. El que más, Cernuda, Salina. Pero yo creo que lo bueno de Cernuda es que, como decía Octavio Paz, su obra es una biografía moral, ¿eh? Y además esa concepción del libro como un libro único, que también lo hizo Guillén en Cántico, sí, que iba acumulando, bien, ¿no? Que iba acumulando en cada edición, pues había libros nuevos, y por eso en Cernuda hay algunos libros que no se pueden encontrar libros exentos porque están metidos en la edición nueva de la obra. Cernuda, Lorca, me sigue fascinando ese... más que el Lorca... Más el folclórico, el más el del poeta en Nueva York, y sobre todo El llanto, que es un poema... También lo mencionabas antes, ¿no? Majestuoso. Y bueno, antes comentábamos, hablando también de Romero Murube, que el ejemplar que Lorca, que era muy amigo y que había pasado la Semana Santa y la feria del año 35 en el Alcázar, hospedado por Murube, y ahí leyó por primera vez El llanto, lo leyó en La Fuente del Mercurio, a los amigos Guillén, tal, y leyó. Y la edición primera es muy bonita, es un libro grande, muy bien impreso, con dibujos de José Caballero. Y el ejemplar que Lorca y José Caballero le mandan a Murube está enriquecido con unos dibujos que el propio Caballero hizo en las páginas en blanco, es decir, un ejemplar único del que hace ya 20 años El Monte, la Fundación El Monte hizo una edición facsímil con todo, porque además tenía dibujos, cartas, es decir, que estaba... Y me interesa el del llanto, el poeta surrealista, y luego Salina, los poemas amorosos de Salina. Fue catedrático en esta universidad. Alexandre, al que conocí en Belintonia poco tiempo antes de morir. Tú eras muy joven, supongo, Juan, ¿no? Bueno, de 84. Era joven. Era joven, bueno. No entremos en detalles. Bueno, y fue... Yo no he sido nunca un poeta muy de Alexandre, pero
había estado hace poco allí en Belintonia Francisco Bejarano, y entonces me habló y tal, y yo tenía que ir a Madrid porque me habían dado una beca de creación literaria y tenía que mandar, en fin, el proyecto, y digo, bueno, en vez de mandarlo por correo, vamos a Madrid, lo entrego allí en el ministerio, y cosas raras en mí que yo no... Llamé a Vicente Alisandre, me presenté y tal, y entonces me dijo la secretaria o la hermana, pues vivía con la hermana, bueno, mañana a las 8 tiene usted un cuarto de hora. Y total, que esa noche, al otro día habíamos quedado a cenar con Luis Alberto de Cuenca. ¿Ya era premio Nobel Alexandre? Sí, ¿no? Sí, sí, eso era el 84. Claro, ya en el 77, creo, ¿no? 77. O sea que... Y me dijo Luis Alberto, mira, no, eso lo hace Vicente Alisandre siempre porque si le cae mal, pues al cuarto de hora te larga. Dice, pero quedamos para cenar el otro día porque... Y efectivamente llegamos ya a las 8, puntual. Estaba ya muy mal con el herpes. Y yo yo no le llevaba un libro, le llevaba un libro para que me lo dedicara. Yo nada más que tenía el primer libro, del 82. Y bueno, él estuvo en la biblioteca, me voy a poner muy cerca porque no veo, total, estuvimos hablando. Acababan de restaurar Las Meninas. Y él comentaba cuando iba con Neruda al Prado. Estuvo muy bien, claro, en las 8:15, en fin, ¿qué pasó? Y yo le llevaba un libro para que iba con María Luisa, con mi mujer. Y cuando avisan, él tenía el herpes, iba la enfermera a curarlo, y ya cuando avisan, mire que yo le doy el libro y recuerdo, bueno, antes hablando, digo, la destrucción o el humor, que es el libro de Salvago, y me dice, no, el amor. No sabía entonces esa broma de Salvago. El amor. Y luego le dije, mire, he traído, y dijo, no, yo eso me lo tendría que usted haber pedido al principio, me dijo, porque yo no puedo hacer esperar a una persona que está trabajando con la enfermera. Increíble, ¿eh? Y al final me lo dedicó y nada, vengan ustedes, si vienen a Madrid, me ven. Y cuando yo llegué, me gustaría leer su libro, yo lo que no voy es a contestarle, no se preocupe. Y cuando llegué a Sevilla le mandé el primer libro. Y al poco tiempo, a Renacimiento llega una carta de Alisandre diciendo, estoy leyendo su libro muy despacio. Porque el libro estaba en Renacimiento, ¿no? El libro era calle, pequeñito, en calle en Renacimiento, y estoy leyendo su libro y tal, y en fin, estoy disfrutándolo, y ponía a mano, firmado a mano, y a mano ponía, nace un poeta y es una alegría. Wow. Y yo recibí hoy la carta y a los 3 días lo ingresaron y murió, era en el 84, ¿no? Pero no he sido nunca demasiado de Alisandre, ¿no? Y Alberti tiene esa gracia, pero vamos, yo creo que el gran poeta, el poeta que más ha subido ha sido Cernuda en los últimos años. Yo creo que ahora se han quedado Lorca y Cernuda, los dos más importantes. ¿Y quizás más contemporáneos, así de los 50 para acá? Del 50... Tú conocerás a muchos de ellos, ¿no? Habrás conocido, claro. Gil de Viedma me gusta mucho, no solo como poeta, sino como ensayista, pero yo siempre he dicho que mis dos grandes poetas, y por suerte fueron amigos, Francisco Brines y Pablo García Baena. Ajá. Son los dos poetas de posguerra muy distintos, Pablo más sensual, sí. y Paco más elegiaco, y son dos poetas que sigo leyendo y releyendo. Hice el prólogo para la poesía completa que sacó el Renacimiento, y después mucho Aquilino Duque, ¿no? Después Juan Luis Panero, que es un poeta que tuvo mucho y ahora está, pero tiene poemas espléndidos, es decir, que muchos, sí, eso es. Y uno no puede estar al tanto de todo lo que sale, evidentemente, ¿no? Perfecto. Venga, ¿más preguntas, más dudas? Mike, ¿te arrancas? Tú que has leído, que eres experto, que has leído toda la obra de Lamillar seguro varias veces. Aprovecha, venga. De ese tipo cotilleo, digamos, que es propio de... Se está grabando, te recuerdo. Propio de periodistas.
si se puede usar el término método, tu método de trabajo, de creación, ¿hay una manera de explicarlo? Pues no, la verdad es que, bueno, la poesía, yo curiosamente, en fin, entre poemas buenos, aceptables y malos, pues al año escribí uno. Sin embargo, en el 2022 y en el 2023 escribí, yo no sé si era la jubilación, pero escribí poquísimo. Ahora sí estoy escribiendo otra vez, pero no, el poema surge de, se te ocurre un verso, lees algo, y yo siempre los escribo a mano, ya luego lo paso a ordenador, suelo corregir poco, a lo mejor un adjetivo, y luego lo que comentábamos también antes, claro, ahora tengo muchos poemas y me va a ser más difícil decir, bueno, ¿cómo los ordeno? Generalmente acabaré ordenándolos por año. Claro, un amigo me decía, bueno, ¿y qué más da? Al lector, ¿qué más le da que el poema esté en el 2012 o en el 2014? Pero, sin embargo, hay dos poetas que me encantan, Eloy Sánchez Rosillo y Miguel Dor, que fechan cada poema. Tal poema el 12 de enero del... Bueno, a mí me hubiera gustado que hubieras, en fin, que siguiera... Bueno, el que sale ahora es la continuación de este, es decir, que no... Pero que es verdad que con tantos poemas dice uno, bueno, ¿qué hago? Todo poema sobre... que puede ser también un poco cargante, todo poema sobre pintura. Eso, yo creo que es mejor la variedad, claro, en cada libro, porque haya 5 o 6 secciones, claro, que vaya jugando entre sí, ¿no? ¿Y puede revelar si la exposición de los hermanos Machado le ha inspirado ya? No, todavía no. Es pronto todavía, ¿no? Una exclusiva. Me ha inspirado, no lo he traído, tenía que haberlo traído, pues el último poema, un amigo que tenía que escribir un texto sobre San Juan, un prólogo, y me dice, mira, yo te lo mando para que le eche un vistazo, tal. Digo, yo, el taller está abierto siempre y tal. Y me escribe y me dice, te mando esto al taller. Y ya se me ocurre San Juan en el taller. Y es un poco, yo creo que me ha quedado bien, un poema largo, pero fue el otro día, se me ocurrió San Juan en el taller y salió de corrido. Eso es igual que hace tiempo Pretexto publicó un libro, ¿Cómo se hace un poema?, que éramos 50 poetas explicando, y yo el poema que elegí y que expliqué, porque además lo tenía muy claro, era verano, en una urbanización, en la playa, y bueno, yo estaba mirando el jardín, y así ya estaba oscureciendo, y de pronto hay un flash, y veo que hay un grupo de jóvenes que han posado para la foto y ya se están, y entonces, ¿cómo era? Decía, ya no me acuerdo, pero un flata rompe la noche, y a partir de ese verso pues salió el poema, ¿no? De la juventud, de la vida, cómo los une y tal. Entonces, un flash rompe la noche o algo así empezaba, y luego el poema seguía, pero fue en ese instante de ver el flash cuando surge el poema. Surgió, ¿no? Después, hay poemas, por ejemplo, uno extenso que se publicó en el catálogo de Morandi de la exposición de Madrid, que lo publicó Juan Manuel Bonet, y es un poema largo sobre Morandi. Ahí sí leí, tomé nota, y otro que hice sobre Carmen Lafón. 4 acuarelas sobre Carmen Lafón, ahí sí leí, vi los cuadros, es decir, que ahí me documenté entre comillas, aunque el poema luego va por otro lado, pero ahí sí hay, sobre todo Morandi, ¿no? Un poco lo que decía, lo que él pensaba de la pintura. ¿Más preguntas, comentarios? Si no, no abusamos más de la paciencia de Juan. Sí. Bueno, no te conocía, había leído un poco de ti, me ha encantado tu poesía, te doy mi paciencia. Nuestro antiguo decano, catedrático de Filología Clásica, así que palabras mayores. Y además me resulta muy cercana, y me ha interesado mucho lo que has dicho de la técnica de composición, porque yo creo, y tú lo has demostrado, que en el fondo la creación poética es un misterio. Yo estoy convencido de que
la pregunta de May me parece que ha sido, Sí. ¿cómo creas tú? No lo sabes responder. No lo sabe. Es un hecho accidental totalmente. A mí tus ritmos me parecen muy clásicos. Yo me he identificado, se ve muy claramente muchos endecasílabos, con muchos versos clásicos. Me alegra que no te orgullice eso, porque hoy parece que eso es muy despectivo. No. Yo me gusta, tengo muchos sonetos, algunos sonetos satíricos y tal, que nunca he publicado, pero es verdad que se está volviendo. Ahora, por ejemplo, acabo de recibir el libro de Javier Almuzara, que es un poeta y muy aficionado también a la música, de Oviedo, joven. Pues la mayoría del libro son sonetos, es decir, que otra vez Juaristi reunió no hace muchos años, antes de la pandemia, todos los sonetos. Es decir, que el soneto yo creo que es muchas veces, cuando tienes un límite, tiene más libertad que cuando no lo tienes. Me tengo que ajustar a esto y sale. Pero es verdad que es lo que decía. Yo creo que en el 22 habré escrito 3 poemas y en el 23 3, cuando antes escribía, que no llegaban todos, digamos, a la final, pero dice, bueno, ¿y por qué deja uno de escribir? Y por qué, lo que decía Gil de Viedma, ¿no? Claro. No hay que preguntar por qué no escribo, sino hay que preguntar por qué escribí, ¿no? Y en eso... Has dicho que tienes una colección de sonetos irónicos, ¿no? Como has dicho. Irónicos. Sarcásticos, que no has Sí, publicado. no, eróticos también, mucho. Me identifico mucho porque a mí el soneto me encanta Sí. y yo tengo, lo confieso aquí ahora que estamos en familia, tengo una enorme colección de sonetos, todos burlescos, Sí. que no los puedo publicar porque no podría leerlo nunca. Claro. Entonces yo a los amigos digo, bueno, el día que yo no esté, se lo miráis donde tenga que estar, no pasa nada. Sí. Y es muy divertido. Una pregunta para ya acabar, Sí, no avanzar. A la hora de componer, ¿te cuesta, o sea, te sale el poema del tirón o te cuesta mucho componer? No, me sale del tirón. Luego puedo corregir, como he dicho antes, pero el poema y otros que no salen, lo dejo ahí. Por eso digo, entre poemas acabados, que son casi todos, esbozos que luego lo he dejado y no he vuelto, porque claro, yo cuando dice... Hombre, que sí, que hay que trabajarlo, pero la gente dice, no, estuve toda la noche pensando. Yo no, si no me sale lo dejo ya. Y si no se queda ahí, pero la gente... Y bueno, yo recuerdo María Victoria Atencia, que era amiga, vivía cerca de Guillén y lo trató en los últimos años, en Málaga, el Paseo de la Farola, vive María Victoria, y en el Paseo Marítimo vivía Guillén. Y tenía algunos manuscritos que eran... la nieve roja resplandece en el monte, tachado. La nieve cárdena resplandece en el valle. Y era cada verso, eran un montón de versiones, hasta dar con el poema. Por eso Guillén tiene poemas estupendos. Yo recuerdo un soneto que le gustaba mucho recitar a Vicente Núñez, de los caballos. Unos caballos hay, y había un verso que a mí me gusta mucho, dice, se atienen a su paz, son vegetales. Ese verso, y a Vicente Núñez le citaba siempre el soneto a los caballos, ¿no? Pero luego es una poesía muy fría, yo no sé, y bueno, fue el primer premio Cervantes, fue Guillén. Guillén y Borges fueron, ¿no? ¿Qué? ¿Fueron Guillén y Borges? No, Borges fue con Gerardo Diego, sí, ¿no? Que es una cosa inexplicable, siendo Borges uno de los grandes escritores de toda la literatura universal. El único premio Cervantes que ha sido execuo ha sido el de Borges con Gerardo Diego. que le dijo, por lo visto, en el aeropuerto, ¿sos Gerardo o sos Diego? Sí. Y ellos se conocían del ultraísmo y tal, pero es curioso que Borges, que ha tenido todos los premios, todos los doctorados honoris causa, el Cervantes compartido con Gerardo Diego. Yo, bueno, aprovecho para decir que, bueno, Paco, nuestro antiguo decano, va a presentar un poemario en la facultad, creo que si no me recuerdo mal, el 1 de diciembre, ¿no? El 10 de diciembre, así que, en fin, realmente se sigue manteniendo. Aquí todo lo que se contrata ya no hay vuelta atrás. Así que, bueno, también es poeta, gran poeta, presentó un poemario hace un par de años. Vamos, yo lo que tengo es un libro de 25 poemas. Bueno, eso no lo digas, no hace falta decirlo. Tengo, como ha dicho Juan, otras muchas cosas guardadas, ¿verdad? Así que bueno, yo creo que ya, para no cansar más a Juan, agradecer vuestra presencia. Quizá aprovecho brevemente para deciros que la semana que viene continuamos las actividades. El martes tenemos un homenaje a un gran maestro de filólogos, como fue Francisco Rico. Vamos a tener a
6 colegas de la facultad, hablando sobre diferentes facetas de Rico. Y luego el jueves que viene, mañana se entregan los premios satisfactorios, entre ellos a Serrat. La semana que viene el biógrafo oficial de Serrat, un gaditano. Así que bueno, seguimos teniendo actividades, todas las acceso libre, estáis cordialmente invitados. Y Juan, muchísimas gracias, y Mike también. Hasta la siguiente, muchas gracias.